Cuando pensamos en los Beckham, pensamos en familia ejemplar, ¿no? Esa disciplina, trabajo duro, unidad y una imagen impecable sostenida durante décadas. Pero aquí viene lo incómodo, cuando una familia es también una marca, un negocio, ¿no? La familia ya no funciona solo con cariño y confianza. Funciona con reglas, con jerarquía y con control de daños. Y por eso este tema no va de un vestido, ni de un baile, ni de la nuera mala, ¿no? Esos son pequeños atisbos, pequeñas señales. Lo serio es otra cosa. Lo serio es un hijo diciendo, me han controlado toda la vida. Y esta frase, cuando sale así, no es una pataleta, no es una rabieta, es una forma de decir, yo nunca he sentido que mi vida fuera mía. Hoy vamos a mirar todo esto desde la psicología, sin inventarnos diagnósticos ni nada por el estilo, sin caer en el equipo Brooklyn ni en el equipo David o Victoria, porque en conflictos así casi nunca hay un villano de película, ¿no? Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, digámoslo así. Hay un sistema familiar que puede apretar, un hijo que no acaba de encontrarse y una pareja que se convierte en el lugar donde ese hijo por fin respira, o al menos cree que respira. Te lo explico muy claro. Aquí chocan dos mundos. Por un lado, el mundo Beckham, gente que se hizo a sí misma, que aprendió a sobrevivir con disciplina, con control de imagen, con esfuerzo, con una idea muy marcada de lo que significa hacer las cosas bien. Y esto llevado a la crianza, bueno, pues suele traducirse en un mensaje que muchas veces es invisible, pero se siente, te quiero, pero compórtate como un Beckham. No lo dicen así, por supuesto, pero se nota en lo que se espera, en lo que se premia y en lo que se castiga con silencio, con distancia o con decepción. Por otro lado, el mundo Peltz, poder económico real, protección, recursos sin límite y una forma de vivir donde no necesitas demostrar nada para tener un lugar. Esto no es mejor ni peor, es distinto y para alguien que está perdido, bueno, pues puede sentirse como un refugio. Aquí no tengo que ganar mi sitio, ya lo tengo, ¿no? Podría ser la interpretación. Y en medio está Brooklyn. Aquí viene un punto donde mucha gente no quiere ver, ¿no? Es decir, bueno, pues Brooklyn no solo es el hijo mayor. Brooklyn es el hijo que creció bajo un apellido demasiado grande, con una sombra tan larga que le tapa el sol, ¿no? Y cuando tú creces así, pues a veces pasa una cosa muy concreta. No sabes si tus decisiones son tuyas realmente o son decisiones para encajar, para no fallar, para no quedar mal con nadie, ¿no? Y bueno, pues esto se ve en su historia. Empieza algo, empieza otra, lo deja, empieza otra cosa, ¿no? La deja. Y así, ¿no? Modelaje, fotografía, cocina. Y no lo digo para que nos burlemos, no, lo digo porque eso psicológicamente suele ser la señal de una búsqueda, de la búsqueda de dime quién soy y qué se supone que tengo que hacer o que ser. Y cuando encima el mundo entero te llama Nepo Baby, te ridiculiza y te compara con tus padres, es fácil que te quedes atrapado en esa sensación de nunca voy a estar a la altura, haga lo que haga. Ahora, lo del control. Cuando Brooklyn habla de control, mucha gente imagina padres autoritarios que gritan, prohíben. Y en estas familias el control suele ser más fino, más sutil, más elegante y más difícil de detectar y señalar, ¿no? ¿Qué es control aquí? Bueno, vemos con ejemplos simples lo que puede ser control. Mira, control es cuando tu vida está siempre conectada a una imagen pública y esa imagen manda más de lo que tú sientes. Control es cuando hay cosas que no se dicen porque quedan mal, aunque te estén quemando por dentro. Control es cuando si tú eliges algo que no encaja con el relato familiar, se activa un clima de presión, ¿no? Incluso salen a desmentir o a decir su propia narrativa, ¿no? Oficial. Pero con ese clima de presión, pues pueden existir también miradas, silencios, frialdad, ¿no? Terceros opinando. Y control es cuando tú no puedes equivocarte como cualquier persona porque tu error no es solo tuyo. Daña la marca, daña el apellido, daña el legado. Y aquí entra Nicola. Y lo voy a decir claro, Nicola no tiene por qué ser santa. Puede ser difícil, puede tener mala fama, puede tener un carácter fuerte, puede haber historias feas alrededor,
Todo esto puede ser verdad o puede estar inflado por internet, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto psicológicamente es que Nicola cumple un papel, se convierte en el lugar donde Brooklyn se posiciona como adulto y puede ser el mismo, ¿no? ¿Y qué significa posicionarse como adulto? Dirás, bueno, pues significa algo muy simple, elegir tu vida aunque a tus padres no les guste. El adulto no es quien tiene 26 años, el adulto es quien puede sostener un no sin derrumbarse por culpa, sin pedir permiso y sin necesitar aprobación. Cuando en una familia hay mucho control, bueno, pues la pareja del hijo suele convertirse en el enemigo perfecto, porque es lo más fácil de explicar, ¿no? Te cambiaron, te manipularon, te aislaron. Eso tranquiliza a la familia porque evita mirar la pregunta incómoda, que es, ¿y si el problema no es ella y es el sistema familiar? Ahora, ojo, también existe lo contrario. También pasa que una pareja puede usar una grieta y empujar más la ruptura, ¿no? Y por eso aquí hay que ser honestos. Las dos cosas pueden coexistir. Una familia puede ser controladora y una pareja puede ser absorbente. Un hijo puede estar asfixiado y también estar eligiendo el camino más fácil. La realidad suele ser así de incómoda. Es una mezcla, ¿no? Y llegamos al corazón del asunto. ¿Por qué esto no se arregla con una simple llamada y un abrazo? Porque aquí no estamos ante un enfado, estamos ante una reorganización de identidad. Y te explico qué es esto. Reorganizar tu identidad es cuando para sentirte tú necesitas separarte del rol que te dieron, de ese rol en la familia. Y es cuando ser el hijo de, ¿no? Te queda pequeño o te pesa tanto que te rompe, no te identificas con él. Y entonces haces algo radical. Cortas, bloqueas, pones abogados y te construyes una vida en otro sitio. No siempre porque odies, a veces porque no sabes respirar de otra manera. ¿Y qué pasa con los padres? Dirás, ¿no? Que para unos padres que han sobrevivido a la humillación pública, a escándalos, a presión mediática, a reconstruirse 1000 veces, el conflicto no se vive como mi hijo está sufriendo. Muchas veces se vive como esto puede destruir lo que hemos construido. Y cuando el miedo manda, ¿no? El cariño se expresa fatal. Silencios, frases frías, con postura pública, con control de daños. Entonces, si tú me preguntas quién tiene razón, yo no te voy a vender una respuesta fácil, ¿no? Lo que sí te digo aquí es Brooklyn parece estar gritando una necesidad real, en plan, déjenme ser alguien fuera de ustedes, ¿no? Los padres que parecen también estar defendiendo algo que para ellos es supervivencia, que es reputación, legado y estructura, y Nicola parece ser el catalizador que hace que ese choque sea inevitable. Y ahora viene lo más duro. Si Brooklyn no construye un rumbo propio, algo que sea suyo de verdad, este tipo de ruptura no se estabiliza, porque una cosa es separarse para crecer y otra separarse para refugiarte. Si es refugio, el problema vuelve por otro lado. Si es crecimiento, con el tiempo se puede reabrir el vínculo desde otro lugar. Así que sí, en este vídeo vamos a mirar exactamente esto. ¿Qué señales apuntan a control real? ¿Qué señales apuntan a una identidad frágil? ¿Y qué señales apuntan a que Nicola no es la causa, sino el escenario donde todo explota? Cuando una familia se convierte en una marca, la familia deja de funcionar solo desde el vínculo emocional y empieza a funcionar también como un sistema de protección de imagen. Esto no ocurre de un día para otro, claro que no, porque alguien sea malo, ni mucho menos, sino que ocurre porque hay mucho que perder. En el caso de David Beckham y Victoria Beckham, pues la historia importa, ¿no? No vienen del privilegio absoluto, vienen del esfuerzo, del trabajo duro, de la humillación pública, del error pagado caro. Y cuando alguien construye algo así, bueno, pues aprende una lección muy concreta. La imagen no es un adorno, es supervivencia. ¿Qué pasa cuando ese aprendizaje se traslada a la crianza? El amor no desaparece, pero se mezcla con expectativas a veces demasiado altas. Y ahí nace un tipo de control muy particular, el control que no se ve, pero se siente. Y fíjate que control no es gritar, control no es prohibir y control es algo mucho más sutil. Control es crecer sabiendo que presentas o representas algo más grande que tú.
Control es entender que, aunque nadie te lo diga, tus decisiones no son solo tuyas, ¿no? Porque afectan a un apellido, a una reputación o a un legado. Y control es aprender a equivocarte, pero no solo fallas tú, es dar de comer a la prensa, a la crítica y al escarnio público. En familias así el mensaje implícito suele ser te queremos, claro que sí, pero compórtate como lo que eres, no nos falles, ¿no? Y cuando ese mensaje se repite así durante tantos años, el hijo empieza a vivir una contradicción muy fuerte. Por un lado, amor y privilegio, y por otro, una sensación constante de estar observado, evaluado y medido. Esto no siempre genera rebeldía, a veces genera justo lo contrario, bloqueo. Y aquí entra Brooklyn Beckham. Brooklyn no encaja en el perfil del hijo que se enfrenta desde pequeño, encaja más en el hijo que no termina de encontrarse, ¿no? Y eso psicológicamente suele pasar cuando crecer implica un rol demasiado grande o demasiado pronto, ¿no? Y demasiado pronto. Entonces, bueno, pues su recorrido vital lo refleja, ¿no? Lo refleja muy bien. Muchos intentos, muchos cambios de rumbo, muchas oportunidades, pero ninguna identidad que termine de consolidarse. Y eso, bueno, pues hay gente que lo traduce como vagancia o mala intención, pero no tiene por qué. Habla de una pregunta que nunca se resuelve, es decir, ¿quién soy yo si no soy hijo de? Esa es la gran pregunta. Cuando un hijo crece bajo una marca familiar tan potente suele pasar algo muy concreto. Cualquier cosa que haga parece pequeña en comparación, parece insignificante. Y entonces aparecen dos caminos posibles, o te ciñes al guión o intentas huir de él. Aquí es donde el control empieza a doler, porque el control no se vive como una jaula invisible, se vive como una presión interna constante, como la sensación de que nunca es suficiente, como la certeza que hay elecciones que no están realmente disponibles para ti, ¿no? Aunque nadie te las prohíba expresamente. Y cuando ese hijo ya adulto dice me han controlado toda la vida, no suele estar hablando de normas, suele estar hablando de no haber tenido espacio real para equivocarse sin consecuencias simbólicas. Este es el punto donde muchas personas se pierden y dicen, pero si lo ha tenido todo. Sí, lo ha tenido todo, menos una identidad construida fuera del sistema. Esto es clave para entender lo que viene después, porque cuando alguien no ha podido separarse emocionalmente de su familia de forma progresiva, la separación suele ser brusca, no gradual, no negociada y, bueno, pues brusca. Bloqueos, distancia, silencio, abogados, corte. No porque no haya amor, sino porque no hay herramientas internas para hacer algo intermedio, esa progresión natural. Y aquí todavía no hemos hablado de parejas ni de bodas ni de conflictos externos. Aquí solo hemos visto en el terreno psicológico sobre el que todo explota, ¿no? Vamos a ir ahí. Cuando una persona crece en una familia donde todo está tan organizado, medido y observado, llega un momento clave en la vida adulta. El momento de elegir a alguien. Y esa elección nunca es neutra. Aquí entra Nicola Peltz. Y es importante decir esto desde el principio. Nicola no es el origen del conflicto. El conflicto ya existía antes. Lo que hace Nicola es activar algo que estaba latente. En psicología pasa mucho. Una pareja no crea la herida, pero sí puede convertirse en el lugar donde la herida por fin se hace visible. Para entender esto hay que explicar una dinámica muy sencilla. Cuando alguien crece o ha crecido sintiendo que siempre tiene que demostrar algo, una pareja que no exige, no compara y no pide resultados se vive como alivio, se vive como refugio. No como amor auténtico, romántico, real, sino como descanso. El descanso no es poca cosa. En el mundo Beckham el mensaje es puedes llegar lejos, pero tienes que sostenerlo. En el mundo Peltz el mensaje es otro, ya tienes un lugar, no tienes que probar nada. Y para alguien con una identidad frágil, esa diferencia pesa demasiado. Aquí aparece un patrón muy humano, ¿no? La pareja deja de ser solo pareja y empieza a ser, por tanto, refugio emocional. Y cuando una pareja ocupa ese lugar, se vuelve central, absolutamente central. Por eso Brooklyn no solo defiende a Nicola, se alinea con ella. Y alinearse no es lo mismo que amar. Alinearse es decir, desde aquí me defino, desde aquí existo
y desde aquí me separo de lo anterior. Esto explica por qué sus mensajes son tan tajantes, tan poco matizados y tan definitivos. No hay ambigüedad, porque la ambigüedad lo devolvería al lugar del que está intentando salir, al lugar de siempre. Ahora bien, aquí la parte incómoda, que casi nadie quiere decir, una pareja que se convierte en refugio, cuidado absoluto, puede acabar convirtiéndose también en el único sostén. Y esto no siempre es sano. No hace falta decir que Nicola sea manipuladora para que exista dependencia. La dependencia emocional no siempre se construye desde el abuso, a veces se construye desde el alivio. Cuando todo tu entorno anterior te confronta, te exige o te recuerda lo que deberías ser y una persona te dice aquí no tienes que demostrar nada, el vínculo se intensifica de forma muy rápida. Y eso es justo lo que ocurrió. Mudanza rápida, fusión total, mensajes públicos constantes de lealtad, gestos simbólicos exagerados, cortes radicales con el pasado. Esto no es casual, es una forma de decir este es mi lugar, no me lo quiten. Y aquí aparece el error que cometen muchas familias, centrar toda la atención en la pareja, como si eliminándola el hijo volviera, cuando en realidad lo que el hijo está defendiendo no es a la pareja, sino a la sensación de identidad que ha encontrado ahí, su lugar ahí. Por eso, cuanto más se señala a Nicola como el problema, más se refuerza el vínculo, porque ya no es solo amor, es trinchera. Y cuando una pareja se convierte en trinchera, el conflicto deja de ser solo interpersonal y pasa a ser estructural. Ya no se discute un desacuerdo, se discute quién manda, quién define y quién tiene derecho a decidir. Esto explica algo clave, por qué el conflicto no se resolvió después de la boda, sino que se agravó. Porque la boda no fue una celebración, fue una declaración de poder y pertenencia. Cuando una familia percibe que pierde jerarquía, suele reaccionar de dos maneras, o intenta recuperar el control o se retira en silencio. En este caso pasó lo segundo. Hay un momento en todos los conflictos familiares en el que todavía existe la negociación. Se discute, se tensan las cosas, hay reproches, pero el vínculo sigue en pie. Aquí ese punto se rompe. El paso de discutir a cortar no es impulsivo, es defensivo. Cuando aparecen bloqueos en redes, intermediación de abogados, ausencia total en eventos familiares, exclusión deliberada de rituales importantes, ya no estamos ante una pelea, estamos ante una ruptura simbólica. ¿Qué significa ruptura simbólica? Significa que el hijo deja de verse a sí mismo como parte activa del sistema familiar, del mundo Beckham, ¿no? No solo se distancia emocionalmente, se sale de ese rol. En este caso, Brooklyn no solo corta el contacto, corta la narrativa, corta la pertenencia, corta la expectativa de reconciliación a corto plazo. Y esto es importante explicarlo bien porque mucha gente interpreta los bloqueos como inmadurez. Y esto me lo habéis dicho mucho en comentarios, ¿no? Es que bloquear es de inmaduros. Pues no. Psicológicamente los bloqueos suelen aparecer cuando la persona siente que no tiene recursos internos para sostener el contacto sin desregularse. Eso no es no quiero hablar contigo, eso es si hablo contigo me pierdo otra vez. Cuando una relación activa culpa, presión o sensación de invalidez constante, el cuerpo busca una solución extrema y es el silencio. No como castigo, sino como anestesia. Y aquí entra un elemento clave, la intervención legal. Cuando un hijo pide que el contacto pase por abogados, está diciendo algo muy concreto, aunque no lo formule así. Está diciendo necesito distancia para existir. Esto puede doler y duele profundamente a los padres porque desde su punto de vista, pues ellos no han dejado de amar. Y aquí aparece uno de los choques más duros en psicología familiar. Amor no siempre significa bienestar. Un padre puede amar profundamente y aún así generar un entorno emocionalmente asfixiante. Y un hijo puede necesitar alejarse aun queriendo a sus padres. El problema es que cuando la familia ha funcionado durante años como una estructura jerárquica clara, la salida del hijo se vive como traición, no como proceso. Por eso el silencio de los padres no es neutral, es una respuesta típica de sistemas donde el control ha sido central.
No se discute públicamente, no se expone la intimidad, no se cede el relato. Se espera, se aguanta y se mantiene la postura. Desde fuera esto puede parecer elegancia, sí. Desde dentro muchas veces es incapacidad emocional para moverse desde la posición o de la posición de autoridad. Y aquí aparece un detalle muy importante. Brooklyn no corta con todos. Ojo, mantiene contacto con los abuelos y esto desmonta una idea muy repetida, ¿no? Que esté completamente aislado o manipulado sin ningún tipo de criterio. Esto sugiere algo distinto. Está eligiendo vínculos que no lo devuelven al rol de hijo evaluado. Los abuelos suelen representar otra cosa. Afecto menos condicionado, menos exigencia, menos carga simbólica. Esto refuerza esa idea de que no estamos ante un lavado de cerebro, sino ante una selección emocional muy concreta. Ahora bien, también hay que decirlo, elegir solo los vínculos que no exigen nada puede frenar el crecimiento, porque madurar no solo es huir del control, ¿no? No es eso, es aprender a sostener la frustración sin romper todo. Y aquí llegamos al punto delicado, la identidad construida en oposición. Cuando alguien no ha podido construirse dentro de su familia, muchas veces se construye contra ella. Esto da fuerza al principio, sí, pero tiene un límite porque vivir en oposición te define por lo que rechazas, no por lo que eres. Y esto explica por qué muchas de las decisiones posteriores parecen tan tajantes, tan performativas y tan poco abiertas a matices. No se trata solo de proteger una relación, se trata de proteger una narrativa personal recién estrenada. Cuando un conflicto familiar llega a este punto, la pregunta aparece sola. ¿Alguien está manipulando a Brooklyn? Y la respuesta psicológica honesta es esta: no hace falta manipulación para que exista dependencia. Manipular es dirigir al otro contra su criterio y depender es apoyarte en alguien porque sin ese vínculo te sientes vacío, perdido o desorientado. Y aquí es donde mucha gente se equivoca al buscar un culpable claro. Brooklyn no parece alguien sin voluntad, no parece un hombre sometido que no decide nada. Lo que sí parece es alguien que ha encontrado una identidad prestada, eso sí, que por fin le da coherencia. Y esto lo explicamos con calma. Cuando una persona no ha podido construirse una identidad sólida, con el tiempo, no por falta de inteligencia, sino por haber vivido siempre bajo una sombra enorme o un control, suele agarrarse con fuerza a aquello que le da forma. En este caso, el vínculo con Nicola Peltz no es solo amor, es estructura. ¿Estructura qué significa? Mira, estructura es saber quién eres con alguien, saber dónde perteneces y saber qué papel ocupas. Entonces, esto explica por qué Brooklyn no solo ama, sino que sobrerepresenta el vínculo. Mensajes constantes, gestos públicos, lealtad sin fisuras, ausencia total de ambivalencia. No hay te quiero pero, hay te elijo siempre. Esto no es casual, es defensivo. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda. Una pareja que se convierte en estructura puede volverse el único pilar. Cuidado. Cuando eso pasa, cualquier cuestionamiento externo se vive como una amenaza directa a la identidad. Por eso las críticas a Nicola no se responden con matices, se responden con cierre. Por eso las llamadas a la reconciliación no se escuchan como preocupación, sino como ataque. Y por eso los bloqueos no son impulsivos, son protectores. ¿Hay dependencia? Bueno, probablemente sí. ¿Hay manipulación demostrable? Pues no necesariamente. ¿Hay una dinámica poco sana de fusión? Pues es lo más probable. La fusión ocurre cuando dos personas dejan de tener fronteras claras entre yo, nosotros y los demás. Y todo se vive en clave de lealtad absoluta. Y la lealtad absoluta suele aparecer cuando hay miedo a perder el único lugar donde uno se siente alguien. Esto no convierte a Nicola en villana auténtica, pero sí indica que la relación está cumpliendo una función psicológica muy grande, quizá demasiado grande. Aquí hay algo que duele decir, pero es necesario. Los padres pueden tener razón en muchas cosas. En exigir constancia, en señalar falta de rumbo, en querer que su hijo se sostenga por sí mismo y aún así estar fallando emocionalmente. Porque hay un error muy común en familias de alto rendimiento, que es creer que señalar lo que falta motiva.
a veces lo que hace es romper. Para alguien con una identidad frágil, escuchar constantemente, aunque sea de forma indirecta, que tienes que definirte, tienes que tomarte algo en serio, no puedes vivir del apellido, puede convertirse en una herida profunda. No porque el mensaje sea falso, sino porque llega sin sostén emocional. Y aquí está el punto ciego. Cuando el hijo no tiene una base interna fuerte, la exigencia no construye, desorganiza. Esto no convierte a los padres en tóxicos en el sentido popular, pero sí explica por qué el vínculo se vuelve invisible para el hijo. Y cuando el hijo no puede crecer dentro, pues crece fuera, aunque sea de forma torpe, aunque se equivoque, aunque elija el camino más fácil, porque a veces el camino fácil no se elige por comodidad, sino por supervivencia emocional. Este conflicto no va de una boda, ni de un baile, ni de un vestido, ni siquiera de una nuera. Va de esto. Un hijo que nunca logró sentirse suficiente dentro de su familia, unos padres que confundieron fortaleza con presión, una pareja que se convirtió en refugio, identidad y frontera, y una ruptura que no es caprichosa, sino estructural. La pregunta no es si se van a reconciliar. La pregunta es desde qué lugar podrían hacerlo. Porque mientras Brooklyn no tenga algo propio, algo que no dependa ni del apellido Beckham ni del refugio Peltz, cualquier reconciliación será frágil. Y mientras los padres no puedan soltar el rol de autoridad simbólica, cualquier acercamiento se vivirá como invasión. Esto no se arregla con una llamada, se arregla con procesos largos, dolorosos y poco mediáticos. Quizá esa sea la mayor tragedia de todo esto, que una historia profundamente humana se haya convertido en un espectáculo público cuando en realidad habla de algo muy común. Lo difícil que es crecer cuando el amor viene acompañado de expectativas. Y lo caro que se paga por no aprender. Y lo caro que se paga no aprender quién eres antes de huir para sentirte alguien. Este conflicto no tiene un final limpio ni claro, y quizá ese sea el mayor error del público, esperar un desenlace rápido, una reconciliación emotiva o un culpable definitivo. Aquí no lo hay. Lo que hay es algo mucho más humano y mucho más incómodo, un hijo que no supo construirse dentro de su familia y que para poder sentirse alguien tuvo que salir de ella de la forma más radical que conocía. Irse no siempre es rechazo, a veces es el único modo que encuentra una persona de no desaparecer. Brooklyn no parece estar diciendo no os quiero, parece estar diciendo algo más doloroso. Si me quedo, me pierdo. Y cuando alguien siente eso, corta sin matices, sin elegancia, sin negociación, porque no tiene herramientas internas para hacerlo de otra manera. Los padres, por su parte, no parecen fríos ni desalmados, pese a todo lo que digan. Parecen padres que han sobrevivido a la presión, a la vergüenza pública, a la exigencia extrema, y que sin darse cuenta trasladaron esa lógica a la crianza. Para ellos proteger es controlar. Para el hijo ese control se volvió asfixia. Y en medio aparece una pareja que no explica el conflicto, pero lo cristaliza, no como causa única, sino como el lugar donde el hijo se siente por fin elegido sin condiciones. Esto no convierte la relación en perfecta ni sana, por definición, pero sí explica por qué se defiende con tanta intensidad. Aquí no estamos viendo una pelea, estamos viendo una fractura identitaria. Y las fracturas identitarias no se arreglan con discursos públicos ni con silencios estratégicos, se arreglan cuando cada parte puede mirarse sin necesidad de ganar. Tal vez algún día haya reconciliación, tal vez no, pero si ocurre no será porque alguien cedió, sino porque alguien logró construirse fuera del conflicto. Y esta es la parte que casi nunca se cuenta, que a veces el problema no está en la familia, ni en la pareja, ni en el dinero, ni en el apellido. A veces el problema es no haber aprendido quién eres antes de tener que demostrarlo todo. Y cuando eso pasa, el precio se paga en forma de rupturas que nadie quería, pero que alguien necesitaba para poder respirar.